Hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a El Rincón de Atzo, lugar de podcast y videopodcasting del Grupo Sociedad y Estado, profesora Ángela María Fernández, asociado con el Grupo de Estudios Latinoamericanos y que participan en el Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, de doble dependencia con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección, Diana Duarte. En la producción, Francisco Javier Colonna y Max Van Haubart. Y como asistente de producción y community manager, Ian Quiroz. Diseño gráfico y postproducción, Florencia Benítez, diseñadora gráfica. Locución, Evelyn Cepeda. Nos encontramos en los estudios Buenavista Social Club, en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Los distintos capítulos de El Rincón de Atzo los podrás encontrar en www.aportesdelahistoria.com.ar o en el canal de YouTube de Aportes de la Historia, como también en Spotify y iVoox. Filmamos y grabamos con una cámara Sony HXR MC88 y una grabadora Zoom H6. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo. Hola a todos y todas, un nuevo capítulo del Rincón de Atzo, el número 57 que produce el Grupo Sociedad y Estado, profesora Ángela María Fernández. Es sábado 1 de septiembre del 2022. De octubre. ¿Eh? De octubre. Ah, bueno, arranqué bien ya. Y bueno, al aire soy así. Sí, Para los oyentes, Diana va a abordar un texto que trabaja en su comisión de teórico práctico de la materia Historia General de América Colonial para los alumnos de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades de nuestra universidad, en un formato de video podcasting y que además está pensado para nuestros colegas graduados. Se publica en el canal de Aportes de la Historia en YouTube y en la web www.aportesdelahistoria.com.ar bajo la aplicación y licencia de Genially. Nos acompaña en el estudio Buenavista Social Club Francisco Colonna, estudiante avanzado de la carrera de Historia como operador de la switchera Blackmagic Design. Utilizando 3 cámaras 3, pero realmente no son 3 cámaras 3. Ahora agregamos una cuarta. O sea, yo tengo 2 cámaras, antes no tenía cámara, ahora tengo 2. Estamos en tratativas, esto es muy importante para conseguir un dron y arrancamos con 5 cámaras. Va a ser un poco ruidoso el video de podcasting, pero la innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el mundo universitario bien merece un dron. Un dron. Pasaríamos a la historia mal, pero bueno. Si me permitís, me gustaría recordar a la profesora Susana Martínez, quien tenía a cargo la materia Argentina 1. Corría el año 1986. Tu promoción tuvo la suerte de articularla con Americana 1, que estaba a cargo de nuestro maestro y amigo, el doctor Carlos Mayo. La promoción 83, la mía, no tuvo esa suerte. Cuando cursé Argentina 2 a cargo del doctor Míguez, las referencias historiográficas que él señalaba en el campo de la historia económica estaban ausentes. Cuando vi el programa y la bibliografía de Argentina 1 que vos cursabas, volví a hacer la materia, porque en esa clase sí estaban expresadas esa lectura. 2 hombres surgieron inmediatamente: Carlos Empata Sadurian, cuyo texto hoy vas a tratar, y amplío diciendo que no hay trabajo historiográfico que suple leer un clásico que además es fundante. El otro autor es Seferino Garzón Maceda, cuyo trabajo en clave local sobre la economía y la sociedad cordobesa es central. Es una figura que encarna la renovación metodológica y temática ligada a esto, y lo digo sin forzarlo, la escuela de Anals. Pero se refleja en lo cuantitativo y lo serial, donde domina el interés por el intercambio comercial, la moneda y el consumo. No me voy a extender más. Lo interesante, Diana, sería abordar ese texto de Garzón Maceda que estudiamos allá hace tiempo y trabajarlo en el Rincón de Atzo. Sin más, Diana, con 2 cámaras para mí solito, te doy la bienvenida y bueno, te escuchamos. Ahí vamos.
Bueno, buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Y hoy vamos a tratar de allanar el camino de la lectura de un texto de Carlos Empata Zadurian, que es La producción de la mercancía dinero en la formación del mercado interno colonial, el caso del espacio peruano en el siglo XVI. Vaya texto. Vaya texto. Vaya Ese texto, texto, porque todo texto... ¿Querés mostrarlo a cámara Sí. para el público en general? Todo Acá, texto... esta cámara. Ahí está. Todo Sí. texto ¿Qué compilación primero? tiene su historia. Sí, En realidad ese texto fue publicado en 1979 sí, en la compilación que realizó Enrique Florescano sí. en un libro que se denominó Ensayos sobre el desarrollo económico de México y América Latina 1500-1975. Que hubo que leer completo para la cursada de Historia Americana Claro. 1 con Carlos. Con Carlos. En realidad este libro es la compilación de una serie de encuentros que se comienzan a realizar a partir de 1970 del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, más conocido como CLACSO por sus siglas. Estos encuentros se fueron realizando en distintas ciudades capitales de América Latina, y los trabajos que ahí se fueron presentando fueron luego, vamos a decir, corregidos para poder alcanzar esta publicación. Reitero, esta publicación es de 1979, su primera edición. 4 años más tarde va a salir a la luz este otro texto Sí, que no es el motivo del video podcasting de hoy, pero que es central en la explicación de la historia económica de la América colonial. Pero por supuesto, Diana, Que es el que así. sistema de la economía colonial, el mercado interior, regiones y espacios económicos. Sí. ¿No? Y más allá, como siempre decimos nosotros, todos los modelos explicativos en historia, más tarde o más temprano, siempre son susceptibles de ser comentados, corregidos, criticados en el buen sentido de lo que es crítica, y siempre hay aportes que de alguna manera lo reubican, lo redimensionan o toman lo positivo para continuar, y así sabemos nosotros cómo evoluciona el aspecto. Hasta cuando das clases, ¿sabes que me acordaba de Carlos cuando él explicó las áreas centrales y las áreas periféricas? No dijo que desempatizó. Era de un clásico, de un gran clásico que se llama De la conquista a la independencia, Sí. un texto compilado por Azadurian, Beato y Chiaramonte, que había que más o menos... Y fue ahí donde nos explicó la red de ciudades en esas áreas periféricas, cómo abastecían a un área central. No te digo centro-periferia como Wallerstein, pero lo vinculó a esa mirada. Y lo cierto es que, bueno, este texto, dentro de algo, esta compilación de Enrique Florescano, responde también a todo un movimiento historiográfico que... para el caso de la historia de América, y particularmente colonial, la historia económica era como algo prácticamente inexistente, en el sentido de que eran economistas, a lo sumo, que se habían acercado y hacían algún tipo de series, pero acá empieza la incursión de historiadores a caminar por la historia económica colonial, y que hicieron un mix, porque en realidad en ese mix ingresaron Annals, el grupo que trabajaba con Vítor Kula también, o sea, fueron tomando de esas escuelas e instrumentando estudios. ¿Especialista usted de Vítor Kula? Sí, un polaco, un historiador marxista polaco con ciertas particularidades. Ya no se lee las cosas, las medidas y los hombres. Exactamente. ¿No? Bueno. ¿En qué consiste el texto de la formación de la mercancía dinero de Azadurian? Y para adelantarnos y explicarlo de la manera más sencilla posible, Azadurian lo que busca es explicar cómo esta economía primitiva que dominaba
a la comunidad del espacio peruano va a ser un camino hacia su mercantilización, hacia su monetización. Uy, uy, uy. Porque lógico, el sistema, como después lo vamos a conocer en el 17, en el 18 y sucesivamente, en algún momento tuvo que hacer un paso, una transformación. Desde eso, con lo que se encuentran los españoles al momento de la conquista, a lo que se va a diseñar posteriormente. Para hacer ese estudio, esa transición hacia esa economía de mercado, hacia esa economía monetizada, va a utilizar 3 variables, que en el texto están indicadas con 3 iniciales. La T de trabajo, la M de mercancía y la D de dinero. A partir de ahí, la combinación de esas variables va a ir dando lugar a esos nuevos contextos hasta que se produce esa mercantilización de la economía. Y para poder explicar ese proceso de transición, ¿qué hace Sadurian? Utiliza, vamos a decirle, 2 momentos de la tecnología minera como divisoria de aguas. Una es el período del azogue, o la etapa de la Guaira, que es la primera, disculpen, y luego la etapa del azogue, que coincide con una presencia, con un reformador que está vinculado a la figura del virrey Toledo. Sí. Entonces, introducción al tema. Entonces quedó claro. Es una transición de la economía primitiva de las sociedades originarias en un proceso de mercantilización, monetización de su economía para estructurar lo que vamos a conocer como la economía colonial peruana del siglo XVI. Exactamente. A través de 3 variables, trabajo, dinero, mercancía, y para ver se divide en 2 etapas, la etapa de la Guaira y la etapa del azogue. Correcto. A tenor, y mientras tanto si queremos podemos ver una foto de don Carlos Empat para ir diciendo una ilustración. Lo cierto es que él comienza citando un pasaje del Anónimo de Yucay. Sí. Y en esa cita dice, bueno, en realidad sin metales no hay Estado, señala el Anónimo, y si nosotros lo pensamos en términos históricos, estamos frente al auge del mercantilismo. Sí. Lo cierto es que acá la base del sistema colonial va a estar inspirado en la plata y en el oro, sobre el cual ya hemos abundado en los 3 últimos capítulos. Que esa base de ese sistema colonial tiene principalmente un impuesto que es el quinto real de la producción. Hay variaciones en cuanto a su aplicación y región, pero no es el caso de incursionar en este momento. ¿Y qué es lo importante? Por supuesto que la plata se va a convertir en una moneda mundial, de eso ya hemos abundado, pero tiene una particularidad, esta mercancía específicamente hablando. Dale. Su peso específico, o sea, tiene mucho peso, poco volumen, que es la relación de peso específico, y un altísimo valor de cambio, lo cual lo convierte en una mercancía ideal para su intercambio. Como hemos señalado, América enviaba plata y oro a Europa, Europa expulsaba esos metales a través del comercio de Oriente. Entonces, esta mercancía dinero, que es la plata, va a tener 2 niveles. Una economía de exportación y segundo, una economía de producción y reproducción del mercado interno. Correcto. O sea, Sadurian no se focaliza en el primer nivel, sino lo que busca analizar es la construcción del segundo. Reitero, la economía de producción y reproducción del mercado interno. Y ahí, de alguna manera, es donde se ancla
los estudios de su maestro, que es Seferino Garzón Maceda. De hecho, en una oportunidad... Ese es el fundador de esa escuela historiográfica de Córdoba, tiene otro nombre. La nueva escuela histórica, pero lo interesante, y tuve una oportunidad de escucharlo de propia boca de Asadurian y también de Silvia Palomeque, que formaba parte de ese equipo, que Garzón Maceda los había mandado así en especie de procesión a los archivos a realizar infinitas tablas y series para poder desarrollar lo que es la base de la explicación de la tesis de Maceda. Entonces, vamos a dividir en dos etapas. Y vamos a comenzar por la etapa de La Guaira, que es la etapa tecnológicamente para la explotación y la refinación de la plata, que hereda del mundo, propiamente, vamos a decirle, del mundo incaico. Durante La Guaira, ¿qué vamos a observar? Bueno, metal de baja ley, va a circular el soroche. El soroche es un metal plomizo, en realidad es una mezcla de plata con sulfato de plomo, lo cual le daba esa baja ley. Esos hornillos, que es donde se daba la posibilidad de mejorar y poder obtener el metal, o sea que era una tecnología muy sencilla, o sea, era la tecnología histórica que se aplicaba en el mundo andino. Hay que tener en cuenta que en la etapa de La Guaira participan de esta actividad en un 90% indígena, hay muy poca participación española, o sea, dentro de la minería. Y especialmente estamos hablando del interregno que va entre 1545 y 1575. ¿Por qué? 75 es la marca, es la divisoria de aguas con la aparición de las reformas del virrey Toledo. Al finales de La Guaira había un movimiento anual mercantil de unos 2 millones de pesos, de los cuales aproximadamente una mitad estaba vinculado al tráfico, al comercio de la hoja de coca. Aparte, a eso le tenemos que sumar ropa, maíz, chuño, papa. Asadurian, entonces, se propone analizar esta transición hacia una economía mercantil y no una reproducción en el sentido como lo piensa Carmagnani. Correcto. En su oposición. Sí. Entonces, ¿qué es lo que busca? De alguna manera es hacer una deconstrucción de ese sistema primitivo. Asadurian dice que las relaciones que se dan a partir de este proceso, de esta transición, no se adaptan a la explicación clásica de los modos de producción. Esto es un debate exactamente picante, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo era esta fuerza de trabajo durante el periodo de La Guaira? Bueno, Asadurian hace referencia a los trabajos de Breidin, cuando diferencia las formas de trabajo que se dan en el Perú respecto de las que se dan en México o Nueva España. Por lo tanto, hay un esquema que dice explicar que en tanto en Perú el trabajo era forzado, en México el trabajo era libre. Pero ahí nuevamente aparece la figura de Carmagnani, en donde observa al endeudamiento como la conducción directa a un sistema servil de trabajo. Estoy acordando cuando Carlos nos nombraba a Carmagnani con el no era precisamente no era precisamente alguien, se le erizaba. No era alguien de su... Le salía fuego en esos ojos celestes que tenía. De su simpatía. Siempre le preguntábamos sobre el tendero este. Lo que sí señala Asadurian es que en realidad es un fenómeno complejo, ¿no? Explicar bajo las categorías o los rótulos de trabajo forzado. Porque tampoco dice que encastra perfectamente con lo que la teoría indica sobre lo que es trabajo forzado. Sí. Durante el periodo
pizarrista, no más del 20% de los tributarios de cada encomienda debían asistir al trabajo minero. La búsqueda era muy sencilla, unas excavaciones muy superficiales, todavía no es la minería que después sí nosotros tenemos presente. Los yanaconas eran los indios que habían disuelto los vínculos con su comunidad, ¿no? Y por lo tanto, todavía hay una continuación de un sistema primitivo de producción de esas mercancías y de otras. Potosí, dice Asadurian, es un quiebre. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver cómo la mita va a ser una institución propia, pero que va a ser regulada por el Estado bajo un régimen coercitivo. Los encomenderos mineros, con el tiempo, van a terminar siendo más que los encomenderos agricultores. Pensemos nosotros que el reparto de la fuerza de trabajo no fue un tema menor. El tema era hacia dónde se dirigía esa fuerza de trabajo, o el campo de la agricultura o de la minería. Y después vamos a ver cómo están enlazados. En un principio, este formato de trabajo, de mercancías, de intercambio de trabajo, mercancías y dinero, va a ser una permuta de trabajo por mercancías. Luego, como segunda etapa, vamos a ver el pago en metal por parte de la comunidad por el servicio de sus miembros. O sea, la incorporación del dinero que es dinero y es mercancía, pero no es la única mercancía, hay otras. De esta manera, al exigir el metálico, dice, se garantiza la presencia de la fuerza de trabajo. En realidad todavía la posesión de las tierras sigue en poder de los jefes comunales, o sea, de los curacas, que van a regular la mano de obra que van a las minas. Todavía hay un gran poder para administrar esas presencias y también para disimular las ausencias, ¿no? Que se va a ver en las rebeliones después, a finales del siglo XVIII. Y es un tema que muy bien trabaja y elabora Enrique Tannenter, o sea, toma de este momento, y ahí está la tesis de Enrique Tannenter sobre la renta. Lo cierto es que sea producción, extracción y transporte, de todos esos pasos participan los indígenas de manera dominante, con lo cual el sistema está compartido. Habrá encomenderos mineros, pero como está organizado hasta este momento, los indígenas tienen, con su trabajo para la producción de este dinero y de esta mercancía, siguen teniendo un peso muy importante. Pensemos nosotros que de acá se obtiene el quinto real que se lleva la Real Hacienda. Los derechos del encomendero, o sea, hay que pagarle al encomendero la cuota parte anual, y hay plata que migra, ¿para qué? Para el comercio con los españoles. Y acá está este proceso de monetización. Los indígenas poseían sus propias herramientas a la hora de explorar las minas. Una parte, por supuesto, de alguna manera se constituían en asociados al señor de minas. Y había una parte de lo que ellos producían que iba dirigido al catu. El catu es el mercado en el mundo andino. En el refinamiento de la plata también había una posición privilegiada de los indígenas. ¿Por qué? Porque son dueños de los 5.000 a 6.000 hornillos para el refinamiento del metal que se obtenían en Potosí. Los propietarios de estos instrumentos de producción, más el metal, más la plata refinada, hacía que existieran unos 3.000 indígenas productores y vendedores
de ese soroche, en donde el soroche estaba compuesto una parte de plata y 2 partes de sulfuro de plomo. O sea, todavía no estamos trabajando, como dijimos al principio, claro, sí, con sí, un sí, metal de alta ley. La guaira, entonces, es un proceso de extracción que da lugar a la creación de un grupo de indígenas independientes, mineros profesionales, que son dueños de sus medios de trabajo y tienen una alta participación en los minerales a posterior de alta ley. El proceso de fundición lo controlan, tanto también como controlan entonces el transporte. El desarrollo de las fuerzas productivas en la minería no va más allá del alcanzado originariamente en la sociedad primitiva. Es lo que precisamente Azurian señala como ese inicio lento de transición a lo que después va a ser la etapa del azogue, la participación y la coacción. A pesar de ello, dice, hay mecanismos que actúan dentro de la producción como la circulación para poder despojar de esa plata, de ese excedente, a los indígenas, que son el refinamiento y el quinto, la participación que van a tener los encomenderos respecto de los señores de mina, que son las estacas, que son las jurisdicciones, y por supuesto lo que ellos entregan en la encomienda y lo que empieza a circular para poder adquirir ciertas mercancías que sí son necesarias. Eso tiene un punto, o sea, esta participación tiene un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión, vamos a ver que la minería potosina va a empezar a tener un declive porque este formato de producción y de refinamiento comienza como a agotarse. Y acá aparece una figura que va a ser la figura del virrey Toledo. Un funcionario y un servidor muy agudo, muy importante. Recorre casi toda Europa en las empresas más difíciles que el emperador, don Felipe, tuvo que encarar. Lo que se dice un aristócrata, pero un funcionario de carrera y en momentos muy importantes, hasta estuvo como delegado en Gante, en Flandes, en Argel, lo acompañó frente al conflicto del reino de las dos Sicilias, en el reclamo. Lugares calmos todos. Toda gente muy calma. Entonces, es destinado y es enviado como virrey. La historia lo quiere ubicar como el mejor virrey que tuvo el Perú. Lo cierto es que un lado de la una cara de la historia lo ve como el gran organizador, como se suele decir, pero la otra cara de la historia también lo ve como un gran tirano respecto de la suerte que van a correr las comunidades indígenas en función de cómo se reorganiza el trabajo, pero principalmente cómo se reorganiza la minería. Entonces, punto número 1, cambia la tecnología. Adiós a los hornillos de fundición, que encima tenían un radio muy limitado espacialmente, y aparece el azogue como técnica. Segunda cuestión, hay que decir una cosa al virrey Toledo. El virrey Toledo va a hacer todo un viaje dentro del territorio del virreinato y va a ser un observador directo de cómo está funcionando esa economía que está transitando hacia lo que Azadurian denomina una mercantilización. Para eso se va a dar encima el descubrimiento de la mina de mercurio de Huancavelica, fundamental para el proceso del azogue, que es el refinamiento por el sistema de amalgama. Sí. Va a tener otro funcionario que va a acompañar su derrotero, que es Juan de Matienzo, un viejo conocido para lo que es lo que va a ser el futuro espacio argentino. Funcionario que en su momento advierte sobre la debilidad del fuerte de Buenos Aires y los riesgos que corría, ¿no? O sea, él hace su observación y se lo dice a su majestad. Pero lo cierto es que Toledo va a tomar finalmente cartas en este asunto. Entonces,
La fuerza de trabajo hacia la minería va a pasar a tener un control total por parte del Estado. Va a haber una importante inversión de dinero para el complejo minero. Los hornillos de la etapa de La Guaira van a declinar en un 70% y la producción de refinamiento de los hornillos va a quedar reducido a un 8%. ¿En qué periodo es? ¿Año periodo? A partir de 1575. O sea, todo el estudio de Asadurian se centra en el siglo XVI. De ahí no vamos a salir. O sea, es el último cuarto del siglo XVI. Se van a eliminar a los fundidores, o sea, independientes. O sea, ese cuerpo de indios independientes que actuaban en el refinamiento son eliminados. La extracción y la molienda va a pasar parte del trabajo compulsivo a los que van a estar sometidos los mitallos. Van a ser jornadas largas y van a ser los indios menos especializados. O sea, vamos a decir la fuerza bruta de trabajo. Y acá esto va a estar relacionado con una cuestión que no va a ser menor. Porque de la noción tiempo de trabajo se va a pasar al concepto de cantidad de trabajo. Y esto no es menor, porque una cuestión es cubrir un arco temporal, es decir, se trabajan 8 horas o 10, sí. Y otra cosa es establecer una cantidad de entrega de trabajo. Y si eso se comienza a acumular, se empieza a ingresar en un proceso de incumplimiento que evita que el mitallo pueda retornar a su comunidad. Por el otro lado vamos a tener a la fundición y el refinamiento. Ese trabajo de fundición y refinamiento va a estar vinculado a un trabajo asalariado, sí, a trabajadores especializados que van a tener una jornada más corta. Entonces ahí se diferencia. Es distinto a La Guaira, en donde todo ese proceso estaba en manos de un mismo grupo, y acá vamos a tener una diferenciación. Por lo tanto, hay nuevas condiciones de producción de acumulación de capital. Y la pregunta que se hace a Asadurian, ¿hasta dónde hay trabajo compulsivo y hasta dónde está el trabajo voluntario? ¿Cómo captar? La pregunta era ¿cómo captar mayor fuerza de trabajo? Porque es cierto, ¿cómo generas esa obligatoriedad? Porque hasta la etapa anterior era una etapa de acuerdo en donde los curacas entraban en algún tipo de negociación con el señor de minas. Y acá lo que va a suceder es que la encomienda y el tránsito de la renta a un producto en donde de alguna manera lo que se va a buscar es impulsar el trabajo forzado. Entonces, por un lado, ya la renta mitalla, especialmente la renta agrícola, no se va a pagar más en artículos, se va a establecer que no se paga más en artículos agrícolas. A partir de ahora se va a exigir que la renta agrícola debe ser pagada en metálico. Entonces estás obligando a parte de una comunidad a que se tenga que trasladar sí o sí a la mina para juntar el metal para poder pagar esa renta agrícola. Entonces, eso Asadurian lo denomina, cuando se pagaba en plata, la renta, o sea, la parte de la encomienda, el tributo de encomienda, se va a denominar tasa de monetización directa. Y la circulación mercantil, el hecho de que los indios a través de la plata compran mercancías que se necesitan, y esa circulación se va a denominar tasa de monetización indirecta. Asadurian señala que la economía campesina
termina subsidiando a la economía minera. Pregunta de final. Pregunta de final. El mitayo se tiene que trasladar con su familia y con los productos de subsistencia que deben ser tenidos en cuenta también como un elemento monetario. ¿Por qué? Porque el mitayo se traslada. ¿Por qué se traslada con la familia? Por esto que señalamos anteriormente. Al cambiarlo por cuota de trabajo, los mitayos requieren del auxilio de su grupo familiar para poder cumplir con la cuota. Entonces, cuando inician el viaje, que en total, entre ida y vuelta, demanda 78 días, tienen que tratar de salir de su aldea originaria con la mayor cantidad de provisiones para no tener que comprar a precio de mercado lo que necesitan para su manutención mientras que están en la mina. Lo cierto es que no pueden salir con el abastecimiento total de esos 78 días. Y más tarde que temprano tienen que ir a comprar al mercado. O, como vamos a ver, en las proximidades de las áreas mineras o en el perisitio, en el periespacio minero, se empiezan a hacer asentamientos y producciones agrícolas con ese fin, porque ir hasta la comunidad demanda mucho tiempo. Un tercio de los turnos, un tercio de los mitayos son turnos rotativos, y las 2 semanas de descanso que obtiene en teoría el mitayo, la dedica a ofrecer su fuerza de trabajo en un mercado asalariado, o sea, él cumple con su tiempo cuota trabajo. En las semanas de descanso, en lugar de descansar, como está inmerso ya en una economía de mercado, vuelve a ofrecer su trabajo de manera asalariada y con eso invierte eso que gasta en poder comprar esos consumos. O sea, se necesitaba que siguieran produciendo alimentos, por eso ese periespacio minero, porque si todo lo tenían que comprar a cuenta de lo que costaba en el mercado, no les alcanzaba lo que ganaban. Correcto. Acá aparece una institución que se da tanto en el mundo andino como en el mundo novohispano, que es la corpa. ¿Qué significaba? Que había en los días de descanso, se permitía ingresar a los indios a que hicieran extracción de metales argentíferos, pero lo que lograban sacar quedaba para beneficio propio. En el mundo novohispano se conoce como cacheo y en el mundo andino se conoce como corpa. Ese, dice Azadurian, especie de robo aceptado, porque también ahí había una ventaja. Solamente los que bajaban, estaban adentro de la mina, podían saber dónde había una mejor o una peor calidad de metal, ¿no? Por el conocimiento técnico y de estar en el lugar. En algún momento, tanto en el mundo andino como en el mundo novohispano, se intentó retirar esa autorización y generó enormes problemas para las autoridades. Porque entonces, entre lo que el propio indígena, mitayo, lograba introducir su descanso en el mundo asalariado, aparte tenía la posibilidad de la corpa. ¿Qué pasa con el trabajo campesino en la producción agraria? Porque, o sea, estamos muy focalizados en la mina, pero nos olvidamos de lo que es la organización económica primitiva del mundo andino y que es el ayllu y el trabajo agrario. Entonces acá lo que Azadurian observa lo siguiente. Dice, hasta 1500 de la conquista, hasta 1550, poquito más, hay una encomienda sin normas. O sea, las normas las establece el encomenderio y a tal punto que lo que los pizarros habían diseñado en su esquema
era en realidad una encomienda que tenía mucho más visos, tenía más visos feudales que otra cuestión. Y lo cierto es que a partir de 1575, con las reformas toledanas, la encomienda pasa a ser una institución que va a estar regulada por el Estado. Ya no va a ser solamente el interés del encomendero. Entonces, lo cierto es que el trabajo en un principio lo que hace es producir todo lo necesario para el consumo de la aldea. O sea, estamos frente a una producción de subsistencia. El próximo paso es transformar esa producción de subsistencia y convertirla en la producción de mercancía, en donde ese excedente se va a convertir en la renta de la encomienda, la renta del encomendero. ¿Por qué? Porque esa producción ampliada, porque ya no es solamente de subsistencia, pensemos, la cuota de la encomienda se paga el metálico. Ahora, seguimos produciendo en la aldea. Lo que pasa que ese excedente que se exige de producción, ¿hacia dónde va a ir? Antes era para la comunidad, en el régimen de la economía de reciprocidad que tenía el mundo andino. Correcto. Era Sí, para sí, el sí. Inca, era para la comunidad, lo administraba el curaca. Ahora, ese excedente ya no es ni para el Inca, ni para la comunidad, ni para el curaca. ¿A dónde va? Al mercado. Esa mercancía se monetiza. Por lo tanto, acá también hay un trabajo compulsivo y asalariado al mismo tiempo. Hay una renta agraria que va a obtener de alguna manera el encomendero que está vinculado a la explotación de esas tierras. Hay un excedente, dice Asadurian, hay un excedente, hay una renta mercantil de los productos agrarios. ¿Qué pasa? Hay una reorganización, ya no es el AILU, son empresas agrarias. Todo el tiempo se trabaja para la empresa y no queda tiempo para la economía familiar. Algo de esto en su momento nos había explicado Jorge Hellman en una clase muy interesante, ya lejos de ese tiempo, sí, en donde lo vinculaba con el y introducía la tesis de Chayano. Sí. ¿No? Luego, el Estado... 93. Exactamente, mucho tiempo. El Estado fija un salario que no va a alcanzar para la subsistencia. O sea, lo mismo que sucede para el ámbito minero va a suceder ahora para el ámbito agrario. No alcanza para la subsistencia familiar, pero igual está el consumo compulsivo de mercancías. O sea, no solamente cubren esas necesidades de elementos, de alimentos, sino que están obligados también a adquirir mercancías en el mercado, porque hay otras necesidades. Esto podríamos decir es la mejor en términos de otro historiador, el proceso de desestructuración. Se está desarmando un sistema para transitar a lo que dice Asadurian, a una economía netamente mercantilizada. Una cuestión que va a incorporar Toledo es el control sobre la fuerza de trabajo, y para eso incorpora la figura de los corregidores. Los corregidores van a ser, no es al momento, pero van a ser figuras no menores que oportunamente van a entrar en convivencia, en acuerdos con los encomenderos, y llegado el momento también van a entrar en convivencia con los curacas. Guarda, porque los curacas, muchas cuestiones no se explican de la articulación de los curacas con los encomenderos y con los corregidores, ¿no? Hay un libro que Carlos Mayo nos hizo leer allá lejos ese tiempo, de Karen Spalding, que se llamaba De indio a campesino. Sí, sí. Y ahí hablaba particularmente de esa situación, que son lo que después también de alguna manera Stern habla de las alianzas incómodas. O sea,
como en algún momento de esta historia, no ahora en el 16, después van a tener que desandar esos acuerdos no muy claros con los corregidores. Va a haber usurpación de tierras comunales. ¿Y acá por qué uno dice usurpación? Nosotros pensemos, los mitayos tenían que trasladarse a la mina, tenían que dejar la aldea, pero después los tiempos no le dan para retornar y empiezan a asentarse en los espacios perimineros. Por lo tanto, las comunidades originarias comienzan a quedar despobladas. Entonces, ¿ahí qué sucede? Esas tierras son usurpadas por españoles. Y ahí tenemos el surgimiento de la hacienda. Entonces, esa población, la que se quedó dentro de esa comunidad, se va a encontrar que luego ya no trabaja ni para su comunidad, ni trabaja para el AILU. ¿Para quién está trabajando? Está trabajando para una empresa agraria, para un español, sobre el cual tiene que cubrir los que queden bajo el régimen de encomienda su tributo, y si no, se van a convertir en trabajadores asalariados de la hacienda. Esta usurpación de tierras comunales, de alguna manera se va a dar sobre el vaciamiento físico de la aldea. Por un lado, por la exigencia de cumplir con el turno minero, con la renta, con la mita minera, perdón. Y por el otro lado va a coincidir con la crisis demográfica, o sea, se vacía por dos motivos. Y ahí se va a dar ese avance. Esta nueva fase, dice Asadurian, esto lo constituye en una nueva fase de la reproducción ampliada mercantil. Por lo tanto, dice, la producción de metales preciosos constituye el sector dominante del sistema. Ya no es un sistema compartido, lo agrario y la minería, no, es el sistema minero. Segunda cuestión, para poder sostener este sistema principal es fundamental manejar toda la fuerza de trabajo posible. Correcto. O sea, el Estado es el administrador de esa fuerza de trabajo compulsiva. La crisis demográfica lo que va a hacer es sustraer ese recurso de fuerza de trabajo que todavía le queda al mundo agrario y trasladarlo enteramente a la minería. Por eso luego el problema agrario de los suministros de las mercancías. Ahí entraríamos en otra cuestión que no es propia de este momento de la explicación del trabajo de Asadurian, pero que uno sí lo ve en el libro que se publica 4 años más tarde. Sabemos cómo se subsana esa falta de aprovisionamiento agrario, porque entra otro espacio a abastecer esas demandas. Por lo tanto, lo cierto es que esta administración de la mano de obra, de la fuerza de trabajo para el área minera de manera compulsiva a través de la mita, va a hacer esta reorganización que el Estado colonial triplique sus impuestos. Eso demuestra, por eso, visto de un lado, el virrey Toledo hace una reorganización y logra orientar todas esas fuerzas a la actividad central sobre la que él se focaliza, pero por supuesto en detrimento de la otra actividad. Y de hecho, señala Asadurian, así como el Estado triplica sus ingresos impositivos, también el espacio económico peruano va a triplicar sus importaciones. Está demostrando
Asadurian lo que demuestra a través de eso, finalmente en su argumentación final, es cómo se completa y se da este proceso de mercantilización del espacio colonial peruano. Dice, y es, de alguna manera, es esa economía colonial peruana que vamos a conocer en los siglos posteriores. Hasta acá ha llegado la explicación. Bueno. El texto, permitime una cuestión, Dale. cuando uno lo aborda, Sí. por momentos parece que uno se desconcentra e inicia una deriva argumental que no sabe dónde volver a conectarla. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo está estructurado el trabajo de Asadurian? El hecho es que él va utilizando muchísimas citas de época. Ya estamos hablando del siglo XVI. Entonces, que es riquísimo. Lo que pasa es que uno cuando lo lee por primera vez entra en un estado así brumoso para poder hilar la argumentación. Pero él se nutre de esas fuentes, las va citando, luego incorpora los estudios que él hace, o sea, hay tablas y cuadros, no muchos, son poquitos, respecto de la participación en cuanto a la producción de mercancías y de la fuerza de trabajo. Entonces, con ello obtiene una conclusión. Y a cartón siguiente lo que hace es una advertencia de qué es lo que piensa analizar en el siguiente paso de su explicación. Y así se va encadenando la explicación que estructura Asadurian. Entonces, es interesante cómo está armado, pero bueno, a los efectos se hace largo. Pero me refiero a dar esa clave. Hay que leerlo todo. Pero bueno, un poco los testimonios, ir pasándolos, e inmediatamente luego del testimonio siempre hay una conclusión del autor y una advertencia de cómo va a seguir su análisis. Otra vez de nuevo, cita fuente, conclusión y advierte cómo va a continuar el análisis. Es un pequeño truquito, es un tip para los que tienen que hacer la lectura, que lo piensen de esa manera. No, bueno, primero te agradecemos, Diana. ¿No sería esto una especie de te lo resuma así nomás? Los que somos más viejos, los resúmenes Leroux. Sí, es un tema complejo. Este capítulo va a salir este miércoles, en el cual se le van a agregar 3 pequeños cortos que hicimos nosotros para los colegios medios sobre mercado interno, Desempata Asadurian, sobre el caso de Córdoba y Tucumán. Así que va a estar a mano para nuestros oyentes. Quiero decir varias cosas. Yo tengo 2 cámaras y cuando hablo Colona no me enfoca. Así que ya acá hay una cuestión gremial. Ah, sí, me está enfocando ahora. Hay una cuestión gremial. Sindical. Sí. El segundo, hubo muchos mails sobre el capítulo anterior, por la calidad, tal y cual. Les aclaro una cosa. Nosotros estamos en una etapa muy experimental. Acá hay conocimientos que sinceramente nos desbordan, pero la idea era que nosotros tenemos que hacer un vivo, y el vivo también se graba en esa calidad que ustedes vieron la semana pasada, y obviamente por la banda que tenemos acá, que no es una banda, es un tipo bandita de elástico, va a salir así el vivo. Entonces, bueno, nos arriesgamos a hacer esa prueba y bueno, trataremos de volver a nuestra calidad primigenia. Claro, hasta que volvamos a poder concretar el vivo. Lo aclaro. Quiero hacer también otras precisiones muy importantes. Cuando vos estabas preparando este tema, fue el partido entre Inglaterra y Argentina. Bueno, A lo cual le quiero decir a Sacheri, es esta cámara la que me está enfocando, Sacheri no fue el día domingo, fue el día martes el partido. ¿Entendés? Se lo contaste mal a la nieta de Mirta. Esto es muy importante. No. Porque ¿quién estaba estudiando este texto justo con otros de historia de España? Porque habían logrado la cursada promocional. Diana Duarte. ¿Y quién estaba viendo el partido sin estudiar? Yo.
Así que también rememoro eso. Estamos hablando de México 86. Exactamente. Pongamos en caja el calendario. Cuento una cosa más. Le pedimos, por favor, yo no porque ya lo había cursado la materia, pero tu promoción le pidió, por favor, a Susana Martínez que pasara el práctico para la otra semana. El parcial. Porque ese domingo, Sí. porque ese domingo se jugaba la final entre Argentina y Alemania. Inflexiblemente, Susana Martínez dijo no. Y tuvieron que dar el parcial. Yo quería, ya que mencionaste hoy... Y recuerdo en esa materia promocional de España, que muchos fuimos envidiosos, mi promoción a Miguel Ángel Barbero, que les dio la oportunidad que a nosotros... les había negado un año antes. Exactamente. Y por último, también quiero hacer un comentario sobre el lente de Diana de la semana pasada. Sí, se le descalzó la patilla. No solamente a mí se me sale la patilla, es más, acabo de armar un Frankenstein con dos lentes distintos de diferentes patillas. Bueno, un poco estos comentarios al tiro. Quería una cuestión, recordar, perdón, porque sí, mencionaste a la profesora Susana Martínez en Argentina, lo que era nuestra Argentina 1, anual, que era un programa muy particular porque la primera parte seguía ciertos cánones de academia y de positivismo. Teníamos que conocer... No renunciaba a eso. Claro, teníamos que conocer administrativa, institucionalmente cómo funcionaba el virreinato, lo cual era un pequeño dolor de cabeza. Utilizábamos el manual de las instituciones de Sor Joaquín Pecú, pero la segunda parte ahí cambiaba. Entonces ahí sí aparecía en escena Gelman, Garavaglia, Mayo, y uno hacía la síntesis. Y yo ahí por primera vez pude leer el sistema de economía colonial, el mercado interior, Rejane de Espacio, y lo empecé a entender, Eduardo Míguez, de qué me estaba hablando. Y también, porque quiero aclarar que mi promoción, la 85, perdón, la 83, la corte, yo digo promoción es cuando se sale. No. Bien. Promoción es cuando se entra una vieja pelea. Pude entender Revolución y Guerra, la introducción de Alperín. Por primera vez pude poner en foco, ya sé que es Daus y muchas cosas más que se han tratado, pero pude entender todo ese recorrido que hace sobre la geografía en la cual se va a tener que pensar en un nuevo orden para desarmar el orden colonial. Y me quería acordar de otra profesora que acompañaba a Susana Martínez, que era la señora Marta de Falco de Chicote. Sí. Nos va a contar una anécdota que me va a que era no voy por el lado de la que podría contarlo, pero no. Pero sí en un final en el final de Argentina 1. Claro, siempre me gustó mucho la historia económica, pero más me gustó la serialización y la historia cuantitativa, no tanto la demografía sino la economía, y venía tan embalado que en un momento digo, como dice el autor Garzón Maceta, a lo cual se hizo un silencio, no mío porque yo seguí obviamente a 1000 por hora, pero pobre de Falco me miró con una cara horrorizada. Pero pobre, qué gran profesora. Pero una gran profesora que luego nos acompañó en nuestras prácticas docentes, fue nuestra supervisora y de la cual acuñó consejos que el día de hoy todavía siguen teniendo plena vigencia. Así que sin más, nos despedimos. Ya saben, si te gustó, por favor dale un like, suscríbete a la página, y estamos en un próximo encuentro. Dejo el cierre a Diana Duarte. Bueno, como ya saben, les agradecemos que nos acompañen siempre. Sí. A nuestro switchero preferido, Francisco Colonna, con sus 4 cámaras. Con 4 cámaras, que hoy se la hemos complicado y bastante. Sí. Y gracias por seguirnos, por acompañarnos. Ya saben, nos ven como en yo el soy canal. La estrella, tengo 2 cámaras. Que no las usa, pero no importa. En el canal de YouTube. Y si les gustó, nos dan un like, suscríbanse, tocan la campanita para recibir novedades. Y y hasta la próxima. Como siempre, las contestamos. Y las sugerencias las contestamos y los pedidos también.
Hasta la próxima, don Carlos. Un beso gracias. Gracias a todos y gracias a Pancho que nos está acompañando. Exactamente. Que tengan Viene el todos dron, buenos días. viene el dron. Viene el dron. Prepárense.